Muchas gracias. Por favor, les ruego que saquen la hojita blanca que les hemos entregado la semana pasada, que yo les he pedido que la conserven como marcador en sus Biblias. El motivo de esa hojita es escribir nuestro propio nombre y escribir el nombre de una persona por quien vamos a orar para conversión, es decir, algún vecino, amigo, compañero de oficina, lo que fuere que necesita la salvación en Jesucristo, pero una sola persona. ¿Tienen su hojita? ¿Quién no tiene? Bueno, Baguel, tú has recibido. Todos los que estaban el domingo anterior debieran tener. Los que no tienen, porque no han venido, pídanle, Danielito va a pasar y les va a entregar. Hace algunos años se estrenó una película que fue sensacional para su época, llamada 2012. La historia es la destrucción de este planeta, ¿no? Hay un cataclismo y entonces algunas personas acceden a un lugar en el arca, un arca moderna, para guardar sus vidas, ¿no? En realidad creo que era más de una. El hecho es que todo eso se cuenta con un caso específico de un hombre con algunas personas más que buscan refugio en el arca. Una cosa interesante es que tenían acceso al arca algunos invitados. Eran personas que eran científicos de renombre, gente muy útil o sobresaliente en algún campo. Habían muchos de ellos, pero en comparación a toda la población del mundo era una pequeña minoría. Pero también había lugar, y esto fue para financiar ese proyecto, que se podía comprar, es decir, se podía comprar un boleto para estar en el arca. Yo le estoy poniendo el nombre de salvación, ¿no? Es decir, que la gente podía entrar ahí y salvarse de la destrucción de este planeta, pagando una pequeña cuota de $1.000 millones. Y eso mostraba que entre todos los que por algún criterio merecían estar ahí, además podían acceder los que quizás no merecían, pero tenían el dinero para pagar. $1.000 millones. Y claro, habían algunos multimillonarios que compraron un boleto para sí mismos y para su familia, sus hijos, qué sé yo, las personas queridas. Y necesitaban un ticket para poder entrar en el momento adecuado. Yo estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes, si tuvieran el dinero, comprarían el ticket, ¿no? Y estoy más seguro todavía que comprarían el ticket para sus hijos, ¿o no? Claro, sí. Y me he puesto a pensar cómo sería que de repente llegues a ese momento, tengas tu ticket y estés muy confiado en que vas a entrar en el arca porque has comprado el derecho, has abonado la cantidad, tienes el ticket y cuando lo presentas te dicen, no, pero este es el ticket de tal color. No sirve. El de tal otro color es el que sirve. ¿Qué tal? O que te digan dónde está su ticket y vean el nombre escrito en el ticket y no es tu nombre. Y de repente, siendo tu varón, leen el nombre y es de una dama y dicen, pero usted no es una dama, aquí el nombre está mal, está equivocado, así que no entra. Seguramente sería un chasco para las personas que les ocurra eso. Pero ¿qué tal sería si
a propósito hubieran escrito el nombre de otra persona en el ticket que te dan. No con la mala intención de no permitirte entrar, porque tu nombre también estaría escrito en otro ticket que esté portando otra persona. Y saben, la realidad es así, más o menos. Porque de verdad hay ese mecanismo, claro, con ciertas diferencias. En Apocalipsis, capítulo 13, nos dice que los creyentes reciben de Jesucristo una pequeña piedra, una piedrecita blanca, con un nombre inscrito ahí. Así que la idea no es tan novedosa y tampoco es tan zafada. Tu nombre está escrito en un ticket, una piedrecita en el caso de Apocalipsis. Pero no lo tienes tú. No lo has tenido tú todo el tiempo. Quizás ahora lo tienes, pero no lo has tenido todo el tiempo. ¿Quién tenía tu ticket o el ticket con tu nombre? ¿Quién? Sí, Dios, pero entonces eso no nos da una respuesta útil, ¿no? Dios es el origen, por supuesto, pero había alguien. ¿Te das cuenta que alguien estaba orando por ti? En algunos casos el asunto se hace obvio, ¿no? Mi mamá oraba por mí. Muchos dirán eso. El pastor de la iglesia Dios es Amor de Miraflores, él ha contado y yo he escuchado de los labios de su mamá, que ha fallecido hace poco, ¿no? Hace un par de semanas. Ella tenía la costumbre de despertar todos los días a las 4 de la mañana y pasar un largo tiempo, qué sé yo, 1 o 2 horas orando por su hijo. Qué lindo, ¿no? Alguien ora por ti. Bueno, el propósito de estas hojitas, para los que no saben, es que ustedes escriban el nombre de alguien para orar por ese alguien. Tal vez le lleguen a entregar o no el ticket, la hojita, no importa eso. Pero la realidad de que estén orando por esa persona es muy importante. Así que los que ya tenían su hojita, véanla, tal vez la han olvidado toda la semana, yo espero que no, yo espero que cada día hayan orado por esa persona. Pero si no lo han hecho, comiencen a hacerlo. Y los que ahora han recibido la hojita, Danielita, ¿has entregado todo? ¿Alguien no tiene la hojita todavía? Sí, hay alguien. Giselita, ¿tienes una hojita? ¿Ahí? Ya, no importa, mañana o después les vamos a entregar. Y mejor todavía, el hermano César está diagramando, está preparando una hojita, ya vamos a tener con el logo de la iglesia y todo eso, pero no es hojita mágica, una hojita es suficiente, ¿ya? La idea es que tengamos una ayuda que esté en nuestra Biblia y que nos permita recordar a alguien por quien oramos hasta que sea salvo. O sea, no vamos a cejar, no vamos a olvidarnos del asunto, vamos a orar y nos vamos a recordar aquí continuamente para orar por esa persona. Para los nuevos o para los que recién están escribiendo el nombre, no escriban el nombre de el señor Putin que preside Rusia, ¿no? Porque difícilmente van a hablar con él. No, alguien con quien puedan hablar, alguien que sea accesible, que ustedes le puedan testificar de Jesucristo y que le conozcan, que esté al alcance de ustedes. Muy bien, muchas gracias. No pierdan la hojita, por favor, ni la piedrita blanca, la piedrita especialmente, no la pierdan. Éxodo capítulo 3.
Pero Éxodo capítulo 3 yo creo que debiera comenzar desde el versículo 23 del capítulo 2. Si se acuerdan, hemos leído hasta ahí la semana pasada. Así que Éxodo capítulo 3, pero 3 versículos antes. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Este es el enfoque vertical, es decir, desde arriba para abajo. Es el enfoque de Dios. Dios mira la realidad humana. Una de las enseñanzas básicas de la doctrina cristiana es que Dios te está mirando. Hay una canción infantil que dice, hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito, tus piecitos dónde andan, ¿no? Ya, la idea de que Dios nos está viendo es motivo de gran temor para algunas personas, pero de gran consuelo para las otras. Quiere decir, no estoy solo, Dios está mirando. Y aquí estos versículos están aseverando lo mismo. Dios miró a su pueblo, oyó su gemido y se acordó de su pacto, dice. Lo reconoció. Muy bien. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, este es el relato que tiene que ver con la experiencia de ese hombre en particular, Moisés. Y por tanto, nos va a dar el relato en una manera más bien horizontal. Moisés está contando su propia historia desde la perspectiva de su experiencia, pero contemplando el hecho de que Dios vio desde arriba la situación de su pueblo y lo miró a él en particular. Ahora, antes de seguir la lectura, quiero hacer esta aclaración. Estamos acostumbrados por la filosofía de nuestro tiempo a pensar en términos excesivamente individualistas. Y nos gusta recalcar que la salvación es personal, que la salvación se otorga individualmente, particularmente a cada individuo. Y que la decisión, por tanto, tiene que ser individual. Cada persona tiene que decirle sí a Jesús para que venga a su vida. Y eso, por supuesto, contiene un aspecto de la verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que en la mirada de Dios hay también ese aspecto social o comunitario. Dios ve a su pueblo y vio al mundo. Es más, el versículo posiblemente más conocido de la Biblia y más repetido sea Juan 3:16. Y ahí habla del amor de Dios por el mundo. El mundo. La palabra que usa ahí en el original, en griego, es cosmos. Así que involucra más que el planeta todavía. Es algo generalizado. Pero en cuanto a lo social, Dios vio a su pueblo, vio a la aflicción de los israelitas en Egipto, y eso le lleva a hacer un acercamiento con Moisés. Y desde ese acercamiento va a surgir la solución a los problemas que expresan el gemido o los gemidos de su pueblo.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Moisés está ahí en el desierto cuidando ovejas, y como hemos dicho la semana anterior, él ya es un hombre viejo, es un anciano de 80 años, o casi 80 años. Parecería que todo lo que venía en su juventud de prometedor, toda su formación académica, todos sus conocimientos, toda su influencia en Egipto, siendo un príncipe egipcio, todo eso no ha servido de nada, se ha perdido y su vida se ha disuelto, se ha diluido en el desierto, cuidando animalitos. Pero ahora, en lo que podría ser el final de sus días, va a tener una experiencia tremenda, extrañísima. Va a contemplar algo que sin duda hubiera llamado aún a nosotros la atención. Nosotros que estamos tan acostumbrados con los inventos tecnológicos a que haya siempre una novedad, ¿no? Continuamente. Yo recuerdo el comentario de una persona que cuando vio la primera vez funcionando el Bluetooth, dijo, esto es cuestión de demonios. Bueno, pero es que parece, ¿no? La primera vez, una vez que te lo explican y todo, dices, sí, claro, no es cuestión de demonios, es de la electrónica. Pero aún para nosotros, acostumbrados a esos inventos que surgen cada día, ver una zarza que está ardiendo, pero no se quema, tendría que llamarnos la atención. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Me gusta mucho la versión Reina Valera, pero a veces el lenguaje es totalmente imposible de entender para los más jóvenes. ¿Qué es eso de heme aquí? ¿Quién habla así ahora? Nosotros no, yo no más porque hablo en Reina Valera, especialmente a mis nietos, no me gusta hablarles con vosotros y todo eso. Pero, ¿qué significará? Heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Esto no tiene sentido si lo leemos aislado. Pero si hemos leído con atención desde el Génesis, inmediatamente va a venir a nuestra mente el recuerdo de aquel otro momento, milenios antes, cuando Dios llamó a otro hombre, al primer hombre, Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán tuvo que reconocer, estaba tratando de ocultarme, porque estoy desnudo y estoy avergonzado. Me he avergonzado por lo que acabo de hacer, junto con mi mujer. Claro, ahora le voy a echar la culpa a ella, ¿no? Pero yo sé que yo he participado. No tengo cara para presentarme delante de ti. Pero la pregunta sigue resonando y alcanzándonos a cada uno de nosotros. Adán, Moisés,
Gustavo, Jorge, ¿dónde estás? Periódicamente es necesario que nos preguntemos, ¿dónde estoy? Moisés puede decir, aquí estoy. Sí, y eso Dios lo va a entender, por supuesto. La pregunta es si él mismo entendía dónde estaba. Miren que en realidad este es el comienzo del diálogo de Moisés con Dios. Este diálogo se va a extender a través del capítulo 3 y el 4. En este diálogo Dios va a requerir de Moisés ciertas cosas y Moisés se va a rehusar. Y entonces las respuestas que dé Moisés van a ser una negación de lo que está diciendo ahora mismo, que es, aquí estoy, aquí estoy. Muchas veces yo juego con la idea de la boda. Como me ha tocado oficiar varias veces bodas, entonces me es un ambiente bastante familiar, ¿no? Es el momento en que el ministro le pregunta al contrayente, ¿tomas por esposa tal? Y siempre se me ocurre alguna respuesta disparatada, ¿no? Como que, por ejemplo, el novio diga, sí, la tomo por esposa para los lunes, miércoles y viernes, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo hago justamente para dar realce a la respuesta correcta cuando es entendida adecuadamente. Porque las otras respuestas muestran que, claro, son absurdos. Cuando Dios nos habla, nos lleva a comprender la situación en que estamos. La pregunta, ¿dónde estás?, no fue lanzada en este momento. Ya venía desde el diálogo con Adán. Ahora Moisés contesta, aquí estoy. Si tuviéramos que reconocer ese aquí estoy o heme aquí como el inicio de la respuesta, ¿qué tendría que venir después? ¿Qué podría o qué debería decir Moisés? Podría decir, aquí estoy 40 años después de haber salido de Egipto. Envejecido, cansado, desanimado, olvidado, perdido. He venido a una tierra de extraños, tengo 2 hijos, pero ni siquiera cuido mis propias ovejas. Son ovejas de mi suegro, no he hecho nada para mí. Recuerden la historia de Abraham y Lot, ¿se acuerdan? Ellos se separan porque cada uno tenía su propio ganado. Pero este Moisés ni siquiera tiene un par de ovejas, cuida las ajenas. Así que en ese momento, si el ángel del Señor le hubiera dicho, Moisés, bueno, ya he venido a recogerte, ya tienes que morir. Moisés podría decir, bueno, ya está bien, pues ya viví 80 años, ¿qué más? Se acabó. Quizás él podría hacer algún reclamo. Si nosotros mismos fuéramos los que tenemos que responder a la pregunta de Adán, ¿dónde estás? Tal vez estés en esa edad en que digas, estoy a punto de renunciar a mis proyectos. Yo creí que en esta vida iba a ser millonario. Yo creí que en esta vida iba a ser un buen padre, exitoso. Yo creí que iba a ser un inventor.
creí que alguna calle llevaría mi nombre. No sé, las cosas que uno se imagina. Sí, pero ¿en qué estás? Y saben, una de las experiencias más comunes en la vida es pensarnos en el desierto. Los gringos tienen un dicho, ¿no? En medio de la nada. Estoy en medio de la nada. No sé dónde estoy yendo, ni si quiero ir, porque no sé para qué, no sé qué busco. De vez en cuando vemos evidencias de esa situación cuando encontramos a alguien que le tiene demasiado afecto a sus mascotas, por ejemplo. Oye, ¿te das cuenta? Has forjado tu vida todo en función a tu mascota, a tu perrito, a tu gatito, lo que sea. Y claro, hay que tener cuidado antes de hacerle esa observación, porque por ahí no tiene pues nadie más en quien volcar sus afectos, su ocupación, sus afanes. O aquellas personas que lo único que hacen es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar tan esforzadamente que ni siquiera tienen tiempo para enriquecerse. ¿Ya para qué? ¿Para qué? ¿Dónde estás? En el desierto. Tengo una buena noticia para todos los que se sienten en el desierto. Tal vez se sienten en el desierto porque ven que tienen una vida familiar estéril, desagradable, o tienen obligaciones que nunca se acaban de tipo financiero o laboral o lo que sea. Y parece ser que lo único que tienen en las manos es arena que se va escurriendo entre sus dedos. Y mi buena noticia es que Dios suele escoger el desierto para encontrar a las personas. Ese es el caso de Moisés, quizás el más famoso, pero también es el de Elías. Y saben, Oseas contiene una promesa maravillosa. Le habla a su pueblo a través del profeta y le dice: sal al desierto para encontrarte conmigo. ¿Por qué? No es que Dios tenga limitaciones, no es que Dios necesite el desierto para poder encontrarte. No es eso. Tú necesitas el desierto. Porque cuando no estás en el desierto, estás aferrado a demasiadas cosas, estás ocupado en las cosas de la vida y no puedes prestar atención y no eres capaz de escuchar la voz de Dios, que muchas veces se presenta en forma tenue y te habla. Dice tu nombre, Moisés. Pero como por tu lado están los voceadores de los minibuses haciendo una bulla de gallinero ahí, no escuchas. O no reconoces a Dios hablándote. A través de Oseas, Dios le dice a su pueblo: sal al desierto. Ahí voy a consolar tu corazón. Te voy a hablar. Y vas a volver a ser mía. Porque hay una relación, como la relación de mujer y hombre, que está sugiriendo Dios. Así que cuando Moisés se propone ir a ver esa maravilla, una zarza que arde pero no se quema, Dios le dice:
le habla y lo detiene. Le dice, no te acerques. Pero no es un no te acerques definitivo. Significa, no te acerques sin antes quitar tu calzado de tus pies. ¿Por qué? Dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, ese desierto no tenía nada de santo, es arena nomás. Es santo porque Dios está ahí. Nada hay santo en esta creación. Es decir, todo es santo, pero nada hay santo en particular. Si no es santificado por la palabra y la presencia de Dios. Las cosas no son santas en sí mismas, son santas por la palabra de Dios. Y ese lugar en ese momento era santo porque Dios estaba haciendo presente. Lo que Dios quería que Moisés reconozca es la presencia de Él, ahí con su persona. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre y Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, esta es una experiencia que cada persona necesita tener. Las circunstancias van a ser diferentes. Dios es muy creativo, no necesita repetir las cosas. Los principios se repiten, pero las situaciones van cambiando. Pero esto es muy importante. Necesito que te des cuenta que te estoy hablando a ti. No pienses en la persona de atrás o el de tu lado. Por ahora, en este momento no pienses. Piensa que esto es para ti. Tú tienes necesidad de encontrarte con Dios. En ese nivel, en esa forma en que tengas la certidumbre en tu corazón que Dios te está hablando. Mientras no tengas esta experiencia, vas a tener que decir como Job, de oídas te había oído. Es decir, oía lo que hablaban de ti, pero nunca te escuché a ti mismo. Claro, si quieres hacerlo a la rápida, es muy posible que fracases. Hay algunas personas con las que Dios tuvo una misericordia especial, como con Saulo de Tarso. Saulo estaba afanado yendo a perseguir a la iglesia y Dios le interrumpe y se le manifiesta. Pero ese no es el patrón. El patrón más bien más común es este. En el desierto, a solas, sin interrupción, sin contratiempos, sin distracciones. Necesitas detenerte y que la palabra de Dios llegue hasta tu oído y penetre a tu corazón y te convenza. Les puedo dar un anticipo y no es ahogarles la fiesta porque esto es válido. ¿Qué es lo que necesitas escuchar? Nadie sabe, salvo el que ya ha escuchado. Necesitas escuchar el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12. La voz del Espíritu Santo diciéndote, tú eres mío. Tú eres mío. Mientras no oigas eso, siempre tu identidad tendrá un hueco, un vacío. Hermanos, la religión cristiana, la religión que surge de la Biblia,
En realidad no es tan complicada. No es algo que se necesite descubrir a través de largos estudios y todo eso. No, no es. Contiene elementos muy fáciles de entender. Pero el elemento fundamental es este. La realidad de que Dios está presente y Él se comunica y nos habla. Dios nos habla. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Qué? Nos ha hablado. Nos ha hablado por el Hijo. Pero ahí es donde tienes que ser muy sincero y tal vez tienes que reconocer, yo no he escuchado. He oído que la gente dice que Dios ha hablado, sí, pero yo no he escuchado. Entonces, ¿sabes qué tendrías que hacer? Ir al desierto. Es decir, salir de toda otra influencia externa, de toda otra preocupación, de toda influencia, de toda otra voz y plantarte delante de Dios y decirle, no me muevo de aquí hasta que me hables. Tal vez tú lo veas como algo insolente. No importa, es un riesgo que hay que tomar. Es preferible ser insolente con Dios que ser apático e indiferente. Dios aborrece a los indiferentes y a los tibios. Es necesario que te aferres a Él. ¿Acaso hay un ejemplo bíblico de eso? Claro, hay pues. No uno, varios. Pero el más importante a mí me parece el de Jacob en Peniel. Jacob llega al punto de pensar, estoy muerto, ha venido mi hermano a atacarme con 400 hombres y me quiere asesinar, estoy frito y no tengo dónde escapar. Y peor todavía, tengo mi familia a mi cargo y no sé cómo hacerle escapar, estoy fundido, ¿qué hago? Y cuando Dios se le presenta, Él dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Y lucha con Dios y vence. Moisés, aquí estoy. Estoy dispuesto a escuchar. Y si te vas a tardar, estoy dispuesto a esperar. Pero quiero oír tu palabra, tu voz. Tenemos una canción, quiero escuchar tu dulce voz. Oyendo, ¿qué dice? Sí, Dios está hablando. El problema nunca está en Dios. El problema está en que no nos disponemos a escuchar adecuadamente. Tal vez necesitas 40 años en el desierto. Valdría la pena. Generalmente Dios no se tarda así tanto. Pero hoy mismo, puedes tener un encuentro con Él si abres tu corazón. Dios se revela a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios Santo está diciéndole básicamente lo mismo que Él ha dicho. Él ha dicho, aquí estoy. Y Dios le dice, yo también estoy aquí. Y como estamos aquí, nos podemos encontrar. El encuentro con Dios siempre es traumático.
No solo Moisés, Isaías también, y Juan en Apocalipsis también, todos ellos y varios otros tuvieron ese efecto traumático de la santidad. Porque Dios es santo y nosotros no, y entonces quedamos aterrados frente al santo. Y nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Por eso, la única forma de encontrarnos con Dios y no perecer es encontrarnos con Dios en Jesucristo. Es decir, recibir los beneficios de su perdón, de su misericordia, de la limpieza de nuestros pecados. Todavía Dios está hablando. Todavía Él está aquí. Todavía está esperando que tú digas, aquí estoy. Y estoy atento. Y quiero verte. Quiero oír. Revélate a mí. Oremos. Nuestro Señor, con mucha vergüenza por nuestros pecados, nos inclinamos ante ti, Señor. Te pedimos que nos limpies por tu sangre preciosa, que nos cubras, que nos hables de tu amor, de tu perdón. Señor, ten misericordia. Señor, no mires el pecado que hay en nosotros. Nosotros también lo detestamos. Señor, míranos en Cristo. Míranos cubiertos con la sangre de Jesús. Ven, Señor. Haz lo mismo que con Moisés. Revélate a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos. Y también, Señor, en esta hora te pedimos por la persona cuyo nombre hemos escrito en esta hojita de papel, para que no se pierda, para que te conozca, para que te reciba, para que sea salva. En el nombre de Jesús. Amén.